Muy buenas tardes a todos, Dios los bendiga. Sean todos bienvenidos a esto que es Ministerio GPS. Esta tarde compartiremos una poderosa palabra de parte de Dios para todos nosotros. Será de bendición para nuestras vidas. Quédate con nosotros, te invitamos a que compartas el vivo, así llegamos a más personas. Podés dejar en los comentarios pedidos de oración y también en mensajes privados. Estaremos orando. Seguinos en todas nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y nuestra página de YouTube. Será una tarde llena del Espíritu Santo. Acordate que estamos todos los domingos en vivo por Facebook a las 18 horas. A continuación, compartiremos una hermosa alabanza con todo nuestro amor para ustedes. Buenas tardes, iglesia, los saludamos con la paz del Señor, amén. Una vez más podemos compartir esta vez una alabanza a través de un video. Queremos que sea de bendición para tu vida, así como Dios nos bendice a nosotros. Queremos que así como nosotros cantamos a través de este video, vos puedas tomarte ese tiempo y adorar a Dios junto a nosotros. Si sabes la alabanza que es muy conocida, la hagas con nosotros, que podamos cantar juntos y adorar al Señor, amén. Que Dios te bendiga. El poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve al mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es su amor, tomaste mi lugar, cargaste mi cruz, tu vida diste ahí. Y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime, perfecto es su amor, tomaste mi lugar, cargaste mi cruz, tu vida dice ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Vino es el Cordero de Dios, vino es el Rey que a la muerte venció, vino es el Cordero de Dios, vino es el Rey que a la muerte venció, vino es el Cordero de Dios, vino es el Rey que a la muerte venció, vino es el Cordero de Dios, digno, digno,
tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Amén, aleluya, gracias Señor. Gracias porque nos hiciste libre. Y así como Él ha hecho con nosotros, Él puede hacerlo con tu vida. Amén. Que Dios te bendiga. Sigue adorando a Dios firme y adelante. Que en Él todo es posible. Amén. Aleluya. Dios te bendiga, ¿cómo estás? Bueno, para empezar vamos a hacer una apertura y vamos a compartir una hermosa palabra de parte de Dios. Lucas 15, el verso 11, el mismo Jesucristo es una parábola y empieza a contar una historia. El padre tenía 2 hijos y el menor de los hijos le pide a su padre que le dé la herencia. Así que éste accede y en partes iguales le da la herencia a sus hijos. Así que el menor, una vez juntado todo el dinero, todo lo que recaudó, se va de viaje, se va lejos, a una ciudad lejana, lejos de su padre. Así que una vez que llega allá, empieza a malgastar todo su dinero, empieza a malgastar en una mala vida. Pero la fortuna cayó que en esa ciudad cayó una hambruna muy pero muy grande. Así que él, sin dinero, sin plata, sin trabajo, empieza a pasar mucha necesidad. Así que pide trabajo, consigue un trabajo en el campo, en una finca. Le dan para apacentar cerdos, para cuidar cerdos. Así que estando ahí en esa necesidad y de pasar tanto hambre, él deseaba con todo su corazón, deseaba comer de la comida que le daban a los chanchos, pero ni siquiera eso le daba. Pasando ese tiempo de necesidad, él entró en sí. Dijo, la casa de mi padre, muchas personas tienen abundancia de pan y yo estoy pasando necesidad. Así que iré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti y no merezco ser llamado tu hijo. Te pido que aunque sea me hagas como uno de tus trabajadores. Así que este joven toma la decisión de volver a casa. Así que en el camino, ya no muy lejos de ese hogar, el padre lo ve venir de lejos. Así que corre y abraza a su hijo con tanto, pero con tanto amor. Lo abraza con un amor fraternal, un amor de padre. Así que este hijo le dice, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y no merezco ser llamado tu hijo, pero te pido que me hagas aunque sea como uno de tus trabajadores. El padre, antes que termine de hablar, manda a llamar a sus sirvientes, a las personas que estaban con él, y le dice que traigan al becerro, un carnero, algo para hacer una fiesta gigante, porque su hijo, ese hijo que estaba muerto, hoy ha revivido. Su hijo que se había perdido, hoy es hallado. Así que podemos pasar por esas circunstancias vos y yo. Porque en un momento el padre dice que le den un vestido nuevo, un calzado nuevo y un anillo. Ese fue el compromiso del padre, de no preguntarle qué es lo que había pasado. Simplemente qué había pasado no eran las excusas para decirle tú eres mi hijo. Eres mi hijo, nada cambió. Así que hicieron una gran fiesta y ese hijo volvió nuevamente a casa. Así que te digo que en esta tarde, si vos pasaste por esa misma circunstancia, de haberte una herida en el corazón o algo pasó en tu camino, es momento de volver a casa. Volvamos a casa, a los pies de Jesucristo, a los pies del alfarero, del gran abrazo de amor de Padre. Así que si esta palabra llegó a tu corazón, te invito a que hagas una oración conmigo, que oremos juntos, porque ese abrazo de Padre está en este lugar. Ese es el Dios que venimos a presentarte. Ese Jesucristo de amor está en este lugar. Así que oremos juntos y decirle que lo necesitas. Y si tenés que volver, vuelve a casa, porque en casa, en la casa de papá, siempre va a haber alimento para nosotros. Así que, Padre, en el nombre de Jesús, te pido que estés bendiciendo esta transmisión en vivo, Señor, que lleguen a los corazones más precisos, Señor. Que la presencia de tu Espíritu Santo esté invadiendo cada hogar, que lo estés bendiciendo de una manera especial, Señor, que puedan conocerte, que tú eres el Dios vivo, el Dios verdadero, el que restaura todos los corazones, Señor. Bendícelo de una manera especial, bendice a sus familias y todos los hogares que hoy llega a esta transmisión, Señor. Bendigo sus vidas y los bendigo en el nombre de Jesús. Así que ahora vamos a dejarte con una alabanza para que sigas disfrutando de la presencia de Dios. Dios bendiga mucho tu vida.
las cadenas de la muerte me quitó. Para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me libró, en la cruz compró mi redención y libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Yo proclamo al que en la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad, libertad. El poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor, mi libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Buenas tardes, ¿cómo estás? Gracias por permitirnos llegar a tu hogar a través de este medio. Para nosotros es un privilegio poder predicar el Evangelio de Jesucristo. Sé que hay hermanos conectados, pero también hay personas que quizás son amigos que están conectados y quieren recibir una palabra de parte de Dios. El título del mensaje de hoy es Alcanzados por la gracia. Y el texto base que he tomado se encuentra en el Evangelio de Juan, el capítulo 1 y el verso 17. La palabra de Dios dice: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y nosotros sabemos por la Biblia que hay 7 dispensaciones. Y alguno podrá preguntar, bueno, ¿qué son las dispensaciones? Las dispensaciones son las formas en las que Dios
trata de diferentes maneras o de diferentes formas con el problema del pecado. Es la forma, Dios va buscando la forma de que el hombre se restaure o restablezca el estado original que tenía cuando estaba en la inocencia, en el Edén. Y siempre Dios buscó la forma de que el hombre salga de esa situación. Te nombro nada más las dispensaciones, no voy a entrar en cada una de ellas, sí voy a tratar la de la gracia y algo de un paralelismo con la ley, pero las dispensaciones son la inocencia, que es la que todos creo que conocemos más, que es cuando está Adán y Eva en el huerto del Edén, y después, bueno, viene la caída y ahí viene la dispensación de la conciencia, luego viene el gobierno humano, después viene la promesa, después de esto viene la ley y luego la gracia. La que queda todavía es el reino. Pero me centro en esto, que nosotros debemos dar gracias a Dios por la gracia. Parece una redundancia, pero cada uno de nosotros, los que somos hijos de Dios, los que le hemos aceptado, debemos dar gracias a Dios por vivir en este tiempo. ¿Qué significa gracia? Porque uno puede decir, bueno, ¿y qué es la gracia? La gracia, le voy a dar definición, a mí me gusta como siempre buscar definiciones en el diccionario, que es el que, a ver, el mataburro, ¿no? Como dicen, es el que nos desasna, y dice esto, hay 3 por lo menos significados, hay más, pero los que conciernen a lo que vamos a tratar, y uno es don o favor que se hace sin merecimiento particular o una concesión gratuita. Este que viene es mucho más fácil de entender, perdón o indulto. Y el tercero lo establece hablando bien o netamente de lo espiritual, y dice favor sobrenatural y gratuito que Dios concede al hombre para ponerlo en el camino de la salvación. Eso es la gracia. La gracia es el indulto de Dios hacia nosotros por haber pecado. La relación del hombre con Dios sufrió una ruptura allí en el Edén cuando Adán y Eva cayeron, pecaron, y ahí se rompió esa relación y desde ahí Dios siempre trató de restablecer esa comunicación o volver a estar en ese estado original que tenía con el hombre. Así que nosotros, vuelvo a esto de que tenemos que dar gracias a Dios por vivir en la gracia. Vivir en un tiempo donde no tenemos que hacer ningún esfuerzo para ser salvos. Ahora, ¿salvos de qué? Salvos de la ira de Dios por el pecado, porque el pecado genera la ira de Dios. ¿Ser salvos de qué? De la condenación eterna, porque esa ira de Dios trae un juicio sobre la vida de las personas y también en ese juicio, si nosotros no hemos vuelto a tener comunión con Dios, el veredicto seguramente va a ser contrario y vamos a ir a una condenación eterna y, para ser claro, el infierno. Entonces, no es una cuestión de meter miedos, sino una cuestión de realidades. Por eso nosotros tenemos que dar gracias, y se lo voy a repetir varias veces, por la gracia, porque la gracia es el favor inmerecido, lo que nosotros no merecíamos, pero que Jesús lo hizo para que nosotros fuéramos indultados, fuéramos perdonados de todos nuestros pecados y nuestros errores y ser salvos de esa condenación que les hablaba. Es tan bueno vivir en este tiempo de gracia que ya no tenemos que hacer ningún... es tan bueno, tan sencillo vivir en este tiempo de gracia que nosotros no tenemos que hacer ningún tipo de esfuerzo para ser salvos. ¿Sabe que lo único que tenemos que hacer es aceptar el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario por la fe? Y entonces uno empieza, bueno, se me empieza como a trabar la cosa, ¿no? Tengo que aceptar el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario por la fe. ¿Y qué es la fe? La fe, dice Hebreos 11:1,
es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que nosotros no vemos. Entonces, yo no vi a Jesús en la cruz. Y creo que ninguno de los que están del otro lado puede decirme eso. Yo no lo vi. No estoy hablando de que esté en una cruz de madera o en un crucifijo. No lo vimos en tiempo real, en ese momento, cuando Él realmente fue crucificado. Pero creo que realmente eso sucedió. Es como cuando nosotros decimos que hay una película que está basada en hechos reales. La Biblia no está basada en hechos reales. La Biblia es realidad. La Biblia es la verdad porque es la palabra de Dios. Entonces, creo que muchos han visto La Pasión de Cristo. Y eso es una película basada en hechos reales, nada más que la realidad, lo que padeció Cristo, lo que padeció Jesús, fue mucho más de lo que nosotros podemos ver en una película. Y definíamos la fe como que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Yo decía que no vi a Cristo en la cruz y creo que Él estuvo allí. Eso es lo que creo. ¿Y qué certeza tengo yo? Y la certeza de lo que se espera. ¿Y qué espero? ¿Qué es lo que nosotros, los hijos de Dios, esperamos? Hebreos capítulo 9, el verso 28, dice lo siguiente: así también Cristo Jesús fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y apareció por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Nosotros lo que tenemos es esa certeza de esperanza de que Él va a volver por sus hijos y por su pueblo. Entonces, resumiendo, ¿no? No lo vi en la cruz, pero creo que Él fue a la cruz por mí. Y la otra certeza es que creo que Él va a volver por su pueblo y eso es lo que estoy esperando. Es la certeza de lo que se espera. ¿Qué es lo que estás esperando? Hay personas que no tienen fe. Sabe que la fe se basa en esperar algo. En este caso es la certeza de lo que se espera. Esperamos el regreso del Salvador. Esperamos cuando Él venga por nosotros. Pero cuando vos no tenés esperanza es porque tu fe se ha diluido o tu fe ha mermado o directamente no la tenés. ¿Sabe que esto es interesante? Isaías 40:31 nos dice que los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Eso tiene que ver con la esperanza. Así que dice, levantarán las alas como águilas, correrán, no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Cuando nosotros tenemos esperanza, viene la fuerza de parte de Dios. Ahora, no es esperanza en cualquier cosa. No es la esperanza puesta en un hombre, en un político, en un gobierno, en una empresa que me puede dar trabajo. Es cuando nosotros ponemos nuestra esperanza en Jesús. Nosotros sabemos que Jesús vino en carne. Y sabe que eso nació en un vientre, en una matriz que nunca había sido abierta y fue engendrado por el Espíritu Santo. Y sabe que Él nació de una mujer, se desarrolló como humano, murió luego por nosotros y al tercer día resucitó y está sentado a la diestra de Dios Padre. Así que, por eso, como le decía al principio, qué bueno que vivimos en la dispensación, en el tiempo de la gracia. Y la gracia vino con Jesús. Dios lo hace tan sencillo para nosotros, ya que Jesús pagó el precio y nosotros solo por fe lo recibimos a Él. Ahora,
¿Sabe? Uno podrá decir, bueno, ¿y cómo hago para tener esa fe? ¿Cómo puedo desarrollar esa fe? ¿Cómo puedo hacer? La Biblia también nos dice en Romanos, en el capítulo 10 y en el verso 17, dice algo así. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Lo que está pasando hoy, está llegando esta palabra de Dios a tu vida, a tu oído, y esto puede y va a producir esa fe que necesitas para aceptar a Jesús en tu corazón, para tomar nuevas fuerzas y para seguir adelante. Quiero volver ahora al texto inicial, ahí en San Juan capítulo 1, verso 17, donde dice que pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Cuando hablamos aquí, vemos que hubo mediadores. La ley es el tiempo anterior a la gracia y hubo mediadores. La ley dice fue dada por Dios, pero se la entregó a Moisés y dice que esa ley fue dada por Moisés. Y sabe que el relato bíblico, no vamos a leerlo todo porque sería extenso, pero cuando Moisés es el libertador de Israel, es el que lo saca de la esclavitud de Egipto, y pasado 3 meses, ellos van camino en el desierto y llegan cerca al monte Sinaí, y cuando llegan allí, Dios lo llama a Moisés para que suba al monte. Y Moisés lo hace, sube al monte para hablar con Dios. Y Dios allí le entrega las tablas de la ley, los 10 mandamientos. Y entonces sabe que dice que estaban escritos con el dedo de Dios. Y estuvo Moisés 40 días allí en el monte. Y dice Jehová, es Dios, pero ahí lo nombra como Jehová en el Antiguo Testamento, dice que le dice a Moisés, mirá, baja porque el pueblo se desenfrenó, está haciendo cualquier cosa. Y esto es lo que hace Moisés, baja y cuando llega al pueblo ve que están de jolgorio, estaban de fiesta, y es que ellos se habían apartado de los preceptos que tenían de Dios. Ya ellos tenían preceptos de Dios y se habían apartado, y como Moisés había demorado 40 días en bajar de aquel monte, ellos dijeron, bueno, no sabemos qué le pasó a Moisés, así que le dijeron a Aarón que haga un becerro de oro y lo empezaron a adorar. Muchas veces así es nuestra vida. Dios nos saca de la esclavitud, del pecado, y andamos bien por poco tiempo, pero luego nos volvemos atrás. Y sabe que en ese momento Moisés ve que el pueblo se había desenfrenado y él viene con las tablas escritas. Esto me llamó la atención por el dedo de Dios, y cuando ve todo esto, él quiebra las tablas. Y no solo eso, bueno, luego si nosotros seguimos con la historia, vemos que en algún momento el pueblo también quiso agua más adelante, y Moisés, Dios le dijo, hablale a la roca porque va a salir agua, y Moisés le pegó, y por eso no entró a la tierra prometida. Y entonces me hablaba que esta ley, ¿sí?, que dice que, como le leí al principio, la ley por medio de Moisés fue dada. Todo lo que viene por intermedio de un hombre, la ley tenía los preceptos y regulaba la vida social del pueblo de Israel, pero también la relación con Dios. En esos 40 días que está Moisés allí en el monte, no solo le da los 10 mandamientos, sino también le da los diseños del templo, del tabernáculo, donde iba a tener que tener el atrio, el lugar santo, el lugar santísimo, el lavacro, todos los lugares que tenían un simbolismo. Pero, claro, Moisés se enoja, quiebra esto, quiebra las tablas, y todo esto a mí me redunda en lo siguiente, que todo lo que sea intermediario un hombre nunca va a poder volver a realizar esa comunión con Dios. El hombre no puede
Ahora, dice la Biblia que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese fue Jesucristo. Por eso, cuando hablamos de esta situación, Moisés sube al monte Sinaí para recibir la ley. Pero Jesús, usted conoce la historia, y si no habrá visto alguna película, no sube al monte Sinaí. Jesús sube al monte Calvario, y Él no va a recibir nada, sino que Él va a entregar su vida por cada uno de nosotros. Él toma nuestro lugar en la cruz y paga el precio que nosotros teníamos que pagar. Eso tenemos que estar agradecidos de vivir en este tiempo de la gracia, en este tiempo donde nosotros por la fe, nosotros podemos ser salvos, nosotros por la fe, creyendo en lo que Dios hizo a través de Jesucristo, nos da vida, nos da salvación, y esa vida que nos da es vida eterna. Quiero explicarle de alguna manera, lo relaciono con el libro de Hebreos en el capítulo 10, y acá le voy a leer la Biblia porque es clara en estos conceptos. Dice así el libro de Hebreos en el capítulo 10, porque la ley, esa que había hecho Moisés, que fue escrita por Dios, con el dedo de Dios, y que rompió Moisés, después Dios le vuelve a dar la ley al pueblo. Pero voy a esto, dice, teniendo la sombra de los bienes venideros. Era algo que eran figuras de lo que iba a venir, que era Jesús, la gracia, el Salvador. Dice, yo se la voy a parafrasear. Nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Sabe que esas leyes establecían que cada año las personas tenían que ir allí al tabernáculo, al lugar, y presentarse al sacerdote y presentar un toro, presentar una cabra, presentar una oveja, para hacer el sacrificio para cubrir sus pecados. Y acá dice que esa ley era una sombra de lo que iba a venir. Y ahora después lo vamos a entender. Dice, nunca puede, por esos sacrificios que se ofrecen continuamente, ofrecían esos sacrificios cada año, hacer perfectos o sacar ese pecado a los que se acercan. De otra manera, o si no, cesarían de ofrecerse. Dios les pedía cada año porque eso no era perfecto, no era el sacrificio perfecto. Eso cubría el pecado, pero no lo quitaba. Y dice, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. El verso 3 dice, pero estos sacrificios cada año, en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Escuche esto porque después, cuando sigamos leyendo, lo va a entender. Se hacía memoria. ¿Qué hice este año? Y hice esto, hice aquello, me equivoqué en esto, hice mal aquello, hice lo otro. Y ahí traían como a la memoria, a un recordatorio de todo lo que habían hecho, y de acuerdo a eso ponían el animal para el sacrificio. Y dice el verso 4, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede dar los pecados. Parece engorroso, pero présteme atención. El verso 5 dice, por lo cual, entrando en el mundo, y acá habla de lo que decía el salmista David, o una profecía mesiánica en el Salmo 40, dice, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Estaba hablando de Jesús. Estaba hablando de que esas leyes que habían no podían quitarle el pecado al hombre. Pero Dios, como yo le decía hace un rato, le preparó a Jesús un cuerpo, una forma, lo engendró por el Espíritu Santo en el vientre de María, y Él tomó la forma de hombre, nuestra forma. Y dice más, me preparaste cuerpo. Y vuelve a repetir, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí vengo, Dios, para
hacer tu voluntad. Si usted recuerda cuando Jesús llega en la cruz del Calvario, hay un momento anterior donde él ora en el Getsemaní y él dice, no se haga mi voluntad sino la tuya. Y que dice, como está escrito en el rollo, que está hablando de David, ¿no? Vamos a saltear algún texto. En Hebreos 10:10 dice, en esa voluntad de Jesús que se entregó a sí mismo, somos santificados. O sea, ¿qué es santificar? Apartado para Dios. Es una persona pía que no tiene relación con el pecado. Entonces, en esa voluntad que Jesús se entregó por nosotros, somos santificados. ¿Mediante qué? La ofrenda, ya no de un macho cabrío, dice, del cuerpo de Jesucristo. Él puso su cuerpo y ya no era un animal lo que sustituía nuestro pecado. Dice Jesucristo, hecha una vez para siempre. Si nosotros recordamos lo que leímos hace un minuto atrás, decíamos que continuamente tenían que ir, cada año tenían que llegar y hacer el sacrificio y recordar el pecado. Pero Jesús entregó su cuerpo y por eso nosotros hemos sido santificados, ¿sabe cómo? De una sola vez y para siempre. Dice más, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Sigue hablando de la ley, de que iban día tras día y ofrecían, y no solo ofrecían por el pueblo, también por sí mismos tenían que ofrecer eso. ¿Sabe que el sacerdote entraba al lugar que se llamaba el lugar santísimo y dentro de su vestimenta tenía unas correas y unas campanitas? Y entonces él entraba a ese lugar y si la vida del sacerdote no estaba de acuerdo a los preceptos de Dios, ese hombre se moría ahí. Por eso tenía unas cuerdas que la tenían los jóvenes, estaban atentos a esas cuerdas, porque si las campanitas dejaban de sonar era porque el sacerdote había muerto en el lugar santísimo. Que el Señor nos ayude, que nuestras campanitas sigan sonando, que estemos bien, que estemos a cuenta con Dios, que nuestra vida esté acepta delante de Dios. Pero dice más el verso 12, le decía que el verso 11 dice que los sacerdotes todos los días ministraban, todos los días, y eso no podía quitar los pecados. Pero el verso 12 dice, pero Cristo, Jesús, habiendo ofrecido, otra vez dice, una vez para siempre, un solo sacrificio por los pecados, está sentado a la diestra de Dios. Y por eso vuelvo a lo mismo. Los que entendemos esto tenemos que dar gracias por la gracia. Dar gracias por el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Quiero ir a Hebreos 9:24. Es un capítulo anterior. ¿Y sabe lo que dice? Hablando o poniendo contraposición entre la ley o paralelismo entre la ley y la gracia, dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano. ¿Sabe cuál era el santuario? El tabernáculo, el que Dios le había mandado hacer a Moisés en el desierto. Dice, no entró Cristo Jesús en el santuario hecho de mano, que era figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Por eso la Biblia dice que si nosotros hemos pecado, abogado tenemos para con Dios a Jesucristo el justo. Él se presenta por nosotros y ya no en un templo hecho de telas y como había estipulado Dios allí en el desierto, sino que entra al cielo mismo y se presenta por nosotros ante Dios. Es tremendo, la verdad que es para glorificar a Dios. Y dice, y no para ofrecerse muchas veces. Los sacerdotes, recuerde, entraban continuamente para ofrecer por las personas, por el pueblo, por ellos mismos. Pero Jesús entró
una sola vez, y lo repite varias veces. Voy a saltear un poquito, voy al 26, sería la parte B, 9:26b, dice, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Por eso le decía que ningún hombre puede resolver el problema del pecado. El único fue Jesucristo hecho hombre. Él tuvo que bajar, tomar forma de hombre para resolver el problema del pecado. Por eso tenemos que dar gracias a Dios por el sacrificio. Dice, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo. Él entregó su vida para quitar de en medio el pecado. Ya no lo cubre. Los animales cubrían el pecado, pero Jesús quita el pecado. Gloria a Dios. Así que lo que por ahí hablamos hoy, decía el verso 28, dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Lo leímos hoy. Y dice, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado. La primera vez que aparece Jesús, Él viene y toma forma de hombre y muere en nuestro lugar por los pecados. Pero va a venir una segunda vez, ya no con relación a ese pecado, sino para salvar a los que en Él esperan. ¿Está esta esperanza en tu vida? ¿Está esta esperanza en tu corazón? Dios quiera que sí, yo creo que hay muchos que sí, pero si todavía no está esa esperanza de creerle a Dios, de confiar en Dios, de que Él te puede perdonar de todo pecado, espero que esta sea tu tarde. Dice más, volviendo al 10, al capítulo 10, verso 14, porque con una sola ofrenda, ahora 10:14 de Hebreos, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre. Vuelvo a lo mismo. Dios hizo algo a través de Jesucristo de una vez para siempre. ¿Sí? Dice que hizo perfecto a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, fíjese, este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Esta es una diferencia que hay con la ley, porque sabe que hacía la ley, ellos se escribían, se ponían en los flecos y en todos los lugares, todos los preceptos, las leyes de Dios, y las repetían a cada rato para no olvidárselas, pero transgredían igual. La diferencia ahora es que a través del Espíritu Santo de Dios dice, este es el pacto que voy a hacer con ellos, con nosotros, en aquellos días. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, y esto es importantísimo, nunca más me acordaré de sus pecados, transgresiones. Qué bueno, porque tenemos un Dios que a través de Jesucristo nos perdona, nos reintegra esa relación, nos reconcilia con Dios a través de Jesucristo, y dice que nunca más, escuche bien, nunca más, dice, se acordará de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de los pecados, no hay más ofrenda por el mismo. Gloria a Dios. Y alguna cosita más. El verso 22 nos da una serie de, quizás de, no sé si requisitos, pero de condiciones que debe tener nuestro corazón. Dice, acerquémonos, 10:22, dice, acerquémonos con corazón sincero. Quiero decirte que no importa en la situación que vos te encuentres, la realidad o cómo debemos acercarnos a Dios es de una sola forma, con un corazón sincero. Porque a Dios tampoco lo vamos a poder engañar. Yo no puedo ir a Dios para que haga esto para mí, pero después olvidarme de Dios, porque Él conoce el corazón. Antes que esté la palabra en nuestra boca, antes que nos pensemos, Él ya lo sabe todo, porque Él es omnisciente, omnipresente. Entonces, lo que nos pide es que nos acerquemos con un corazón entero. Esa es una de las
situaciones o de los requisitos, ¿no? En plena certidumbre de fe. Esto ya lo hemos hablado. Creyendo lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Yo no lo vi, pero lo creo porque me lo relata la Biblia y la Biblia es verdad. Esta es la palabra de Dios y la palabra de Dios es verdad y se cumple. Entonces, en plena certidumbre de fe, creo que Jesús murió en la cruz del Calvario y que de una vez y para siempre el sacrificio que Él hizo quita mis pecados cuando yo acepto el sacrificio. Purificados los corazones de mala conciencia. Y ahí uno dice, bueno, pero ¿cómo va a ser esto, no? ¿Cómo podemos hacer? ¿Cómo se va a limpiar nuestro corazón de una mala conciencia? Y Hebreos, en el capítulo 9 y el verso 14, habla de la purificación y dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo? Esa sangre que fue derramada en la cruz del Calvario, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha. Usted sabe que Jesús fue sin pecado. Por eso resucitó al tercer día. Dice, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios. Quizás hasta el día de hoy serviste al pecado o fuiste esclavo del pecado. Pero si vos te acercás con un corazón puro o sincero delante de Dios, si tenés esta fe, y esta fe va a venir a tu vida porque estás oyendo la palabra de Dios, y dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios, tu corazón va a ser purificado. Y no solo tu corazón, esto es lo que decía la palabra, y dice, lavados los cuerpos con agua pura, eso lo dice en Hebreos 10:22, son los requisitos. Sabe que no solo va a cambiar tu conciencia, no solo va a limpiar tu conciencia, sino también tu cuerpo, porque Él llevó en sí nuestras dolencias. Pero ¿sabe qué? También habla del agua pura, de lavar, de santificar nuestro cuerpo. Porque a veces, ¿sabe qué? Hay personas que no lo saben lo que es el adulterio, pero el adulterio te hace entrar en ligazón espiritual con esa persona y no sabes qué hay en esa persona. Puede haber cantidad de cosas, cantidad de espíritus, pero cuando vos te venís a Cristo, cuando vos le creés a Dios, venís con un corazón sincero, te arrepentís, le creés a Él, Él va a purificar no solo tu conciencia, sino también tu cuerpo. Para redondear y para ir finalizando, en el Salmo 51, el rey David habla cuando quedan descubiertos de su pecado con Betsabé y él menciona lo de su pecado y le pide misericordia a Dios. En el Salmo 51, en el verso 1, él dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra rebeliones. Dice el verso 2, lávame más y más de mi maldad y límpiame pecado. Porque yo reconozco rebeliones. Tenemos que reconocer. ¿Sabe qué es rebelión? Levantarse contra la autoridad. Y hubo cosas que Dios estableció para el hombre y nosotros nos hemos rebelado contra Dios. Y por eso él reconocía, yo reconozco mis rebeliones, el pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Así como nos hablaban hoy del hijo pródigo, que cuando vuelve en sí y vuelve allí a la casa del Padre, dice la misma expresión, contra ti solo he pecado. Qué bueno que en esta tarde nosotros podamos reconvenir y ser alcanzados por su gracia. Por eso decía, si ya fuiste alcanzado por la gracia de Dios, tenés que glorificar a Dios, tenés que recordar lo que Él hizo en la cruz del Calvario y tiene que tomar impulso tu vida espiritual por lo que Él hizo por nosotros. Y en ese impulso nosotros le adoramos, impulso espiritual. Me refiero a que tiene que venir el poder de Dios sobre tu vida para servirle con todas nuestras fuerzas. Y por más que nosotros le sirvamos con toda nuestra fuerza,
nunca vamos a pagar el precio que Él pagó en la Calvario. Pero también, si todavía esa gracia no te alcanzó, si todavía no has tenido un encuentro personal con Jesús, con la gracia, si todavía no has alcanzado la salvación, el perdón de tus pecados, hoy es el día. Tenés que ser sincero. Creer, que es la fe, creer en lo que habíamos dicho, y Dios va a limpiar tu corazón, tu cuerpo para Él. Algo más, si estás escuchando y fuiste una persona que conociste a Dios, si estás apartado de la fe, vuelve en sí como el hijo pródigo. Sabe que Él ya pagó el precio. Nosotros tenemos que recibir gracia y su perdón. Nosotros lo único que nos queda es eso, recibir su gracia y su perdón. Por eso decía, gracias por la gracia, porque no tenemos que hacer sacrificios. No tenemos que ir caminando hasta un lugar o ir una vez al año a determinado otro lugar para que perdone pecados, para tener una relación o una comunión con Él. Tenemos que aceptarlo por la fe en nuestro corazón, aceptar lo que Él hizo en la cruz del Calvario, donde tomó nuestro lugar, porque nosotros somos los pecadores. La Biblia, por cuántos pecaron, estamos de la gloria de Dios. Jesús vino a reconciliarnos con Dios Padre. Quiero hacer una oración final. Y en esa oración, ahí donde vos estás, en casa, con alguien te invitó a ver, a conectarte. Es una invitación, no es una obligación. Pero quiero también orar, quizás parafraseando a este salmista, a David. ¿Sabe? Él dijo lo siguiente, quiero que ores conmigo. En una oración de arrepentimiento, de reconocimiento de que él había fracasado, él había cometido adulterio, como sabe, por eso él pecado y y le pedía misericordia a Dios. Ore conmigo, tú, Señor, dice tu palabra, como decía el salmista David, amas la verdad en lo íntimo, allí en lo secreto. Señor, quizás en esta búsqueda de superar la situación que se está atravesando, tú nos hablas por tu palabra y nos abres el entendimiento y el conocimiento de la gracia. Purifícanos, sopo, seremos, lávanos y seremos más blancos que la nieve. Hazme oír gozo y alegría. Recrearás esos mismos huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis rebeliones. Crea, Señor, en mí un corazón limpio y renueva un espíritu nuevo y recto dentro de mí. Amén. Que Dios te bendiga en esta tarde. Te dejamos ahora con una canción. No te vayas. Siempre repito esto, pero va a ser de bendición para tu vida. Quiero que te quedes conectado y que escuches este tema musical. Dios te bendiga. Nos estamos viendo el domingo que viene. Cubierto por tu casa y seguro. Aquí estoy, sabiendo que soy un pecador, cubierto por tu sangre seguro.
presencia de tu majestad. Aleluya. Adoremos al Señor en esta noche, en esta tarde. Que Él se pueda manifestar en tu hogar, allí donde estás, aquí donde yo estoy, siento su presencia en este momento. Él está en este lugar, hermano. Él está allí en su hogar. Aleluya. Cántele al Señor. Cántele, adórele al Señor. Créale a Él. Exalte su nombre.